Vamos a empezar vamos a ver algunos indicadores económicos, principalmente el índice de confianza del consumidor. Después vamos a hablar un poco de cómo se han comportado el consumo de los bienes de este tipo en México prácticamente desde este siglo. Es algo muy interesante. Después vamos a hablar sobre la ANTAD, que vamos a profundizar un poco más. Es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, en donde prácticamente están todas las cadenas formales registradas ahí y genera cierta información. También vamos a hablar de eso, para posteriormente pasar a revisar un poco sobre cómo es la perspectiva, algunos análisis que se han hecho sobre el mercado de lujo en México. Es interesante saber sobre todo cuánto es el mercado, de qué tamaño del pastel estamos hablando, cuál ha sido su comportamiento, las expectativas que tenemos para los siguientes años, ¿no? Es muy interesante. Y al final vamos a llegar un poco a conclusiones, ¿no? Conclusiones que nos dicen los números, los principales retos también que tenemos como mercado en el futuro y en los siguientes años. Y bueno, vamos a iniciar. Aquí vemos el índice de confianza del consumidor. Es una encuesta que se realiza a hogares, a productores, y este índice lo que muestra, aquí tenemos graficado prácticamente igual desde inicios del siglo hasta los últimos datos que hay publicados, que son prácticamente este año. Importante señalar, si ustedes pueden analizar esto, están graficados tres indicadores. El principal, en la línea negra, es el índice de confianza. Este índice de confianza vemos que tiene una caída interesante siempre que hay crisis, ¿no? Es el valle más bajo de este siglo prácticamente. Es un indicador, como les mencionaba, es una encuesta, y como encuesta maneja también algunos rubros, ¿no? Como por ejemplo, cuál será la condición económica del país. Y en esta línea, que es la naranja, podemos ver que prácticamente hoy en día estamos pues con unas expectativas muy bajas, ¿no? Es el sentir de aquí del país. Un poco se debe, ustedes lo saben también, no es algo que no esté en el mercado, es un poco el tema de, a principios de año tuvimos las elecciones de Estados Unidos, como saben, está muy relacionado con el mercado mexicano. Sobre todo para estas marcas es mucho más importante, ¿no? El tipo de cambio. En mi experiencia hemos visto que sí hay un impacto directamente proporcional, siempre que tenemos esos impactos en tipo de cambio, al consumo, evidentemente, porque el precio sube. Otro de los puntos, que es la línea gris, es cómo vemos la situación económica del país durante los siguientes 12 meses. Si se fijan, esta es mucho más positiva. Siempre va a ser más positiva en este caso. Vemos que los hogares esperan estar mejor que el país como tal. Entonces, esto va a ser importante porque a las conclusiones que lleguemos, ustedes se van a dar cuenta que sobre todo el impacto político y el impacto del tipo de cambio puede tener una relación bastante negativa en el futuro. Pasando al indicador, esto también son cifras del INEGI, ¿no? Tenemos igual desde el inicio del siglo hasta este año cómo se han comportado el consumo de los bienes. Esto es parte del PIB. Es importante porque, si se fijan, la línea verde, que es de la que vamos a hablar, es el consumo de bienes importados en el país. Y la parte principal es, a principios del siglo había un gap muy interesante entre los bienes importados y los bienes nacionales, ¿no? La línea azul es la media. Importante porque hoy prácticamente estamos consumiendo el mismo número de bienes importados que de nacionales, y el gap se ha reducido de principios del siglo a prácticamente nada. Incluso por ahí hubo meses en donde se consumieron más bienes importados. Esto es importante, sobre todo para este mercado, ¿no? Y vuelve a aparecer lo mismo. En la crisis del 2009, estos bienes tienden a disminuir su consumo de manera importante. Hoy estamos parados frente a prácticamente igual. Tuvimos una pequeña crisis que estamos llevando a cabo por evidentes razones, ¿no? La gasolina, el tipo de cambio, nuestro vecino y su presidente nuevo. Eso ha tenido impactos nuevamente en los consumos de estos bienes. Hablando un poco de la ANTAD, ¿qué presenta la ANTAD? Todas estas cifras son prácticamente del año pasado y lo que va de este año.
tenemos crecimientos, ¿no? Esto incorpora también a tiendas departamentales, que es donde muchas de estas marcas se venden, ¿no? Es importante porque, a final de cuentas, como pueden ver a tiendas totales, que es la línea roja, todos los crecimientos casi siempre son a doble dígito. Entonces, este mercado es el mercado formal, ¿no? Aquí ellos hablan siempre mucho de que hay una informalidad que no está registrada en todo esto, pero en el mercado formal vemos que los crecimientos son por arriba. Este año se ha mantenido un poco bajo, pero si vemos los últimos años también, prácticamente en 2015 creció 10%, 2016 9.8%, son crecimientos muy altos, ¿saben? O sea, ningún mercado, por ejemplo la economía mexicana, ¿no? Creció cerca del 2-3% en los últimos 2 años. Entonces es importante saber que dentro de esto el mercado formal está creciendo todavía más. Estas son algunas notas, ¿no?, que pude revisar y que me encontré. Prácticamente todos los medios, ¿no?, financieros, como El Economista, como El Financiero, hablan, ¿no?, de que México se consolida como líder de lujo, porque ha crecido México, ahorita vamos a hablar un poco de eso. México líder del mercado de lujo en América Latina, México en milenio, ¿no?, México joya para el mercado de lujo, la TAD, ¿no?, también el Universal, ¿no?, crece México en el mercado de artículos. Todas estas notas son del año pasado, 2016 o 2015. Prácticamente México sí es el que más participa. Algo interesante, ¿no?, México representa el 32% del mercado de lujo en América Latina. Es muchísimo. Ajá. Es prácticamente, ahorita van a ver los valores, y México es un mercado que está creciendo. Ahorita vamos a platicar un poco más sobre por qué está creciendo. Esto es un análisis que se publicó en el Universal, en la fuente de Euromonitor Internacional, y aquí habla de que el mercado de lujo en México es más o menos de 14,000 millones de dólares. Esto es abarcando muchos aspectos, pero los más importantes los pueden ver aquí, ¿no? 2008, 2013, 2018, la ropa de diseñador, que es donde entran la mayoría de ustedes, los accesorios de lujo también participando. Aquí son 2.800 millones de dólares, es la proyección para 2018, 2.400 para accesorios de lujo en 2018, joyas y relojes también, ¿no?, prácticamente 1.600 millones. ¿Esto qué nos dice? Pues que este mercado se ha venido consolidando. De lo que yo he podido ver y lo que he podido percibir es que está creciendo el mercado de lujo por la entrada de nuevas marcas, sí, que no existían antes en el mercado mexicano. Otro tema también es que se han hecho, en tema de infraestructura, muchísimos centros comerciales, ¿no?, que tratan de captar eso, ¿no? Hace algunos años no existía Antara aquí en Polanco, no existían. Ahorita hay un desarrollo también de Antara del Sur, aquí en la Ciudad de México, ¿no? También, en mi experiencia, dentro del país, no solo hablando de la Ciudad de México, se encuentran, por ejemplo, Guadalajara y Monterrey, consumen muchísimo lujo, ¿no? Son estados que tienen un alto poder adquisitivo, y ahí es donde se están ubicando varias de estas marcas. Entonces es importante que sepamos esto también para los siguientes años. Un poco ya hablando de conclusiones, qué es lo que yo puedo ver o qué percibo yo de este mercado, para ir concluyendo un poco. 14,000 millones de dólares es el mercado de lujo, como les platicaba, es altísimo, es de los más altos de hecho de América. Según la firma Wealth Insight, México es el segundo país con más millonarios después de Brasil. Esto es importante porque, más o menos, para que se den una idea, en 2013 fueron 164,000 mexicanos, ¿no? Es el 0.14 de la población, es muy poquito, pero esos 164,000 mexicanos tienen, o su patrimonio es superior a $1 millón. Entonces es ahí donde estamos situados. Hay muchísimas personas que concentran mucho ingreso. Eso es muy importante, ¿no?, porque además de que son 164,000, son prácticamente dueños de la riqueza del país. El otro día leía 43% de estos, de la riqueza del país está concentrado en estos 164,000 personas que consumen lujo, ¿no? Y estamos hablando ya de lujo. Evidentemente la pirámide crece, ¿no?, conforme vamos bajando. Se esperan crecimientos de doble dígito durante los siguientes años en categorías como ropa y accesorios, debido al aumento de la oferta de marcas y creación de centros comerciales, que era un poco lo que les platicaba. O sea, México tiene ya ahorita la entrada de diversas marcas, las últimas, ¿no?, que vienen a la mente. Michael Kors, por ejemplo, llegó y se posicionó rápidamente ahí.
Algunas de las marcas, sobre todo también europeas, que ya han estado en el mercado por mucho tiempo, siguen creciendo y creciendo a doble dígito, la mayoría de ellos. Entonces es interesante también verlo. ¿Y cuáles considero yo que son los retos más importantes? Pues como vimos al principio de la presentación, hay los temas políticos y los temas externos a México. O sea, estos 164,000 personas sí son, por así decirlo, sujetas a percibir este tipo de crisis. Ya saben, el tipo de crisis como la del 2009, ¿no?, donde el consumo de bienes importados disminuyó muchísimo. La crisis que estamos viviendo ahorita, que no es tan notoria, pero en temas de tipo de cambio afecta muchísimo a los precios y a su vez al consumo. Entonces son prácticamente los principales retos y evidentemente temas políticos, porque vieron el índice de confianza del consumidor, está muy bajo. Eso significa, y ustedes saben que cuando tenemos un periodo de crisis, la gente ahorra en lugar de consumir, y particularmente es ahí donde podemos tener mucho más retos, ¿no? Y prácticamente es todo. Muchas gracias por su atención.